Hola, bienvenidos a Vive Libre, un programa para prevenir las adicciones. Estamos a través de la señal de Capital 21. Qué bueno que están con nosotros porque hoy vamos a hablar de las enfermedades asociadas al tabaquismo en mujeres. Quédate con nosotros. Comenzamos. Ya estamos aquí en el programa y para hablar de este tema invitamos a la doctora Guadalupe Ponciano. Doctora, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Gaby, un placer. La doctora Ponciano es coordinadora del programa de Mujeres, Investigación y Tabaquismo de la UNAM. Y doctora, hablamos del tabaquismo, pero hay una serie de enfermedades que están alrededor de esta otra enfermedad principal que se detonan por ella, por el tabaquismo, doctora, en mujeres específicamente. Claro que sí, Gaby. Antes me gustaría empezar compartiendo con nuestros amigos para que nos entiendan mejor por qué tantas enfermedades asociadas con el tabaco, Gaby. En cada bocanada de humo, ese humo que se ve tan inocente, se han llegado a detectar hasta 7,000 sustancias químicas, de las cuales 200 son altamente tóxicas para el ser humano. Y de estas todavía 70 son productoras de cáncer. Entonces, mis queridos amigos, ustedes comprenderán que en esta mezcla tan tóxica que se genera con la combustión del humo de tabaco, cuando la inhala el fumador a través de su pulmón, todos estos elementos tóxicos van a llegar a todo su organismo, Gaby, no solamente al pulmón. Muchos fumadores de manera errónea, y fumadoras también, piensan que únicamente es el aparato respiratorio el que se daña con el tabaquismo. Tengo muchos pacientes, por ejemplo, que me dicen: doctora, ya me hice una placa de tórax, una radiografía y estoy muy bien, voy a seguir fumando. Eso es de verdad un craso error, Gaby, porque hablando de enfermedades asociadas con el consumo de tabaco, sabemos que el pulmón, el aparato respiratorio, es simplemente la puerta de entrada de todos estos compuestos químicos tóxicos al resto del organismo a través de la sangre. Por eso el tabaquismo se asocia con una gran cantidad de enfermedades en algunos sitios que están totalmente alejados del aparato respiratorio. Por ejemplo, si hablamos de cáncer, se puede asociar con cáncer de vejiga, se puede asociar con cáncer cervicuterino, se puede asociar con cáncer de mama, hablando de las mujeres, se asocia también con cáncer, por ejemplo, de boca, de faringe, de laringe. Y en cuanto a enfermedades, pues actualmente, ¿sabes de lo que se están muriendo más los fumadores en México? ¿De qué crees que se están muriendo más, Gaby? Doctora, pues ya después de toda esta lista que nos das, ya es muy difícil pensar en... Pues, ¿de qué crees, amigos? Se están muriendo más de infartos y de embolias, de enfermedades cardio y cerebrovasculares. Así que, mis amigos, muchos de ustedes piensan que solamente es el aparato respiratorio el afectado, y no es así. De lo que se están muriendo más mexicanos es de infartos, de embolias, y por supuesto también aparece la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una combinación de bronquitis crónica y de enfisema. Estas enfermedades, Gaby, están haciendo estragos entre la población de los fumadores. Yo te mencionaba, me parece en algún otro programa, que actualmente tenemos datos de que se están muriendo cada día en nuestro país 120 personas diariamente como consecuencia de estas enfermedades asociadas con el tabaquismo. Y como estamos hablando de mujeres, te voy a decir que cada año, estos son datos de 2013 del Instituto... Pero doctora, antes de continuar, yo quisiera como hacer esta figura gráfica, doctora, de por qué es que la sustancia, la nicotina, llega a todos los órganos. Llega porque se va a través de la circulación de la sangre, supongo, doctora. Claro. No sé, como tener una idea clara y poder hacer esa asociación de si fumo, aunque la sustancia entre por aquí y se va a todos lados. Y sale humo, que como bien lo dijiste, parece inocente, que nada más nos hace toser un poquito y ya, pero esta llegada que tiene a los órganos, como una manera en que nuestros amigos pudieran imaginárselo de una manera muy fácil. Vamos a hacerlo muy gráfico y muy fácil. Cuando un fumador inhala el humo de tabaco
y llega al aparato respiratorio, le da el golpe, llega Sí. al aparato respiratorio. Y para que se den una idea, amigos, si nosotros pudiéramos extender nuestro aparato respiratorio en una superficie plana, Sí. ocuparía el tamaño de una cancha de tenis, Gaby. O sea, traes una cancha de tenis adentro. Imagínate. Entonces, con esa gran superficie de contacto Sí. con estas sustancias tóxicas del humo, cada alveolo tiene un capilar. Sí. Y cada capilar se une y van a formar venas y van a las venas, a las arterias, etcétera. De tal manera que las sustancias tóxicas con la sangre, con la circulación sanguínea, van a recorrer Todo. cada parte de tu organismo. Bien. Una de las, no solamente va la nicotina en ese humo, van hidrocarburos, van cianuro, Bueno, van estas elementos 7,000 de las que nos hablas, radiactivos. doctora, ¿no? Estas 7,000 sustancias. 7,000 sustancias, imagínate, y de esas 200 se está totalmente comprobado que son tóxicas. Lógicamente te pueden afectar en cualquier lugar. Lógicamente puedes tener a lo mejor tal vez un problema importante, como te decía, en vejiga, en aparato digestivo, en diferentes sitios del organismo, porque todos van a ser visitados, por así decirlos, por estas sustancias tóxicas. Ahora, doctora, aquí las enfermedades asociadas a mujeres, es decir, pasa distinto en hombres que en mujeres, por principio de cuentas, ¿verdad? Mira, en general podemos decir que las enfermedades van a estar presentes tanto en fumadores como en fumadoras, Sí. pero hay cierta susceptibilidad definida por el sexo, si eres mujer o si eres hombre. Por ejemplo, mira, nosotros las mujeres, en general, tú por ejemplo, que eres una persona muy delgadita, tu superficie pulmonar, comparativamente con la de un hombre, es mucho menor. Sí. De tal manera que si tú fumas, aunque fumes pocos cigarros, evidentemente esta superficie va a estar más dañada porque es más pequeña. Y tú vas a tener entonces, si eres mujer, una mayor probabilidad de desarrollar enfisema Sí. y bronquitis crónica, comparativamente con el hombre. Ujú. Esto también se refleja en las cuestiones de cáncer. Si tú fumas, por cada cigarro que fumas, Gaby, tú tienes el doble de posibilidades de desarrollar cáncer. El Que doble. si fueras el doble de posibilidades. Es muy alto, doctora. Que es muy alto. Bueno, otra enfermedad que tiene diferencias entre sexos es, por ejemplo, las enfermedades de tipo cardiovascular. Los infartos son las embolias. En las mujeres tenemos las hormonas femeninas, los Sí. estrógenos, que tienen, se ha visto, una especie de poder protector, ¿no? Una Sí. capacidad protectora contra estas enfermedades. Pero no siempre tenemos estrógenos. Hay una etapa de la vida de la mujer, que es la menopausia, Sí. donde estos estrógenos se reducen muchísimo. Y por lo tanto, en ese momento estamos tan lábiles como los hombres a tener enfermedades cardio y cerebrovasculares. ¿Sí? Sí. Entonces, otra que se ha visto, otra enfermedad muy asociada al tabaco y que es mucho más frecuente en las mujeres es la osteoporosis. La pérdida de la densidad ósea, los huesos de las mujeres, en general, por todos los cambios de calcio que tenemos durante nuestra vida, las diferentes etapas de nuestra vida, en general tendemos a sufrir más osteoporosis. Sí. En el caso de las fumadoras, esto es una realidad. Fíjate que se ha visto que una fumadora, puede llegar a tener hasta 20% menos densidad en sus huesos que una mujer que nunca ha fumado en su vida. Y esto, por supuesto, la hace mucho más lábil a tener fracturas, fractura de cadera, fractura de cabeza de fémur, debido a esta labilidad de los huesos. Por otro lado, otra enfermedad, ahorita me recordé, Sí. la depresión. Esta es una enfermedad de tipo mental, de tipo psiquiátrico. En general, las mujeres comparativamente con los hombres somos más propensas a sufrir depresión, pero en el caso de las fumadoras, parece ser que la nicotina que llega directamente al cerebro y que altera una serie de mecanismos que pueden estar relacionados con la depresión, pues hacen que éstas sean mucho más susceptibles. Entonces, como verán, amigas, no solamente son enfermedades de tipo físico, sino también podemos hablar de enfermedades que tienen un componente mental importante, una enfermedad, un padecimiento de tipo psiquiátrico como la depresión. Sí, doctora. Y aquí, doctora, yo quisiera preguntarte, ya nos has explicado qué está pasando, este impacto que tiene el tabaquismo
en una mujer en la etapa de la menopausia, en su impacto con esta situación de huesos ósea, con la osteoporosis. Los dientes también, Gaby, ahí se me olvidó, pero ¿no? También hay más pérdida dentaria en las mujeres que fuman por diferentes situaciones. Una es la explicación que ya te di, pero también tienen una mayor cantidad de cuestiones relacionadas con los tejidos blandos de la boca. Los tejidos blandos de la boca de las mujeres que fuman sufren mucho daño, Gaby. Tienen una irritación de tipo crónico y por lo tanto la pérdida dentaria es mucho más frecuente, pero no solamente se queda en la pérdida de diente, también se ha visto que hay pérdida ósea en las mujeres fumadoras. ¿Sí? Sí, eso es muy apabullante poder ver con esta claridad, doctora, este panorama del impacto que tienen el tabaquismo prácticamente en todo el organismo, todas las enfermedades que genera. Y yo ahí te quiero preguntar, doctora, ya te voy a dejar una pregunta para el siguiente bloque del programa. Claro que sí, Gaby. ¿Qué pasa en las mujeres jóvenes, doctora? Que es justamente en donde se ubican las edades de inicio el contacto con el primer cigarro. Vamos a hacer una pausa. Sí, Gaby. Vamos a un corte, amigos. Estamos en Vive Libre. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso en Vive Libre. Estamos hablando de las enfermedades asociadas al tabaquismo en mujeres y estamos charlando con la doctora Guadalupe Ponciano. Doctora, este impacto en las mujeres jóvenes, en las mujeres adolescentes, doctora, que es donde se reportan las edades de inicio de esta... Claro, y que actualmente estamos viendo que se duplican las prevalencias, Gaby. Nos preocupa muchísimo que empiecen a fumar a los 13 años, imagínate. A los 13 años el aparato respiratorio aún no ha acabado su crecimiento y maduración. Por lo tanto, el enfisema, la bronquitis crónica van a ser mucho más frecuentes en estas mujeres ya en la etapa adulta. Pero también fíjate, a las jovencitas, por ejemplo, les interesa mucho su aspecto, les interesa mucho verse guapas, oler bien, ¿no? Ser atractivas. Y desafortunadamente el cigarro las aleja mucho de esto. Te voy a decir por qué. En primer lugar, en el humo del cigarro, además de todos estos elementos tóxicos, muchos de ellos son radicales libres, Gaby. De tal manera que estos están relacionados con el envejecimiento. Eso nada más en breve, doctora, el radical libre, para que nuestros amigos puedan recordar de qué estamos. Los radicales libres son especies reactivas. Por ejemplo, a ver, muy fácil lo vamos a entender. Sí. Si tú cortas una manzana y la dejas ahí, ¿qué es lo que pasa, Gaby? Se oxida un poquito. Se oxida, se pone toda negrita, ¿no? Y si la dejas más, se va haciendo muy fea. Eso todo lo hacen los radicales libres, que son especies que andan pues volando en nuestro ambiente, pero que se unen al DNA de nuestras células. Un maestro los explicaba diciendo que estas moléculas que andan en el ambiente son como adolescentes sin novio en verano, se pescan a lo que pueden y sobre todo se pescan al DNA. Y eso hace que la célula envejezca y muera. Los radicales libres por eso están asociados mucho con el envejecimiento de la piel, con la aparición de arrugas, con la sequedad del rostro, con el pelo también hay un impacto sobre el cabello y entonces las jovencitas en lugar de andar muy guapas, además su olor corporal pues es un olor distinto. El humo de tabaco afecta a las bacterias buenas que tenemos como flora ocupante de nuestra cavidad bucal, Gaby, y hace que el aliento de una fumadora sea un aliento desagradable porque viven otro tipo de bacterias. Esto se llama halitosis. Entonces afecta pues desde afuera a las jovencitas, pero si nos vamos al interior de su organismo, ¿qué es lo que hacen todas estas sustancias del humo de tabaco? Bueno, llegan al aparato reproductor, Gaby. Y ahí en el aparato reproductor, el cigarro, una de las cosas que tiene es que reduce la cantidad de oxígeno que lleva tu sangre. Y nuestro aparato reproductor, sobre todo a esas edades, en la adolescencia, que estamos con una cuestión hormonal muy importante que se está desarrollando, requiere mucho oxígeno. Si tiene poco oxígeno, hay muchas sustancias del tabaco que pueden tener un efecto antiestrógeno. Imagínate.
y esto puede hacer que estas chicas tengan un daño importante desde ese momento en su aparato reproductor, que Sí. en la edad adulta las puede llevar a tener problemas, por ejemplo a nivel de trompas de falopio, que es una de las estructuras importantísimas de nuestro aparato reproductor. Pueden llegar a tener incluso, por ejemplo, ciclos menstruales Sí. en donde no hay ovulación, es decir, si estas chiquitas se quisieran embarazar, que espero que no, pues no podría haber un embarazo, pero ya en la adulta esto es un problema, Gaby, cuando ya quieren embarazarse y no pueden, mucho puede estar explicado por los daños que sufre el aparato reproductor cuando empiezan a fumar desde tan pequeñitas. Sobre todo porque también es un regulador, ¿no es así, doctora? Sí. Digamos, de otras funciones. Claro, orgánicas. por supuesto. Y una cosa más que a mí se me hace importantísima y que ojalá muchas de las personas que nos estén viendo lo eviten. Ahorita estamos hablando directamente de la chica que enciende el cigarro y es una fumadora activa, es decir, inhala, le da el golpe al humo. Sí. Pero no hemos hablado de las fumadoras pasivas. Las fumadoras pasivas, es decir, las personas que nunca han encendido un cigarro, pero que comparten su espacio, Gaby, con uno o varios fumadores, Sí. y lógicamente también están respirando todas esas sustancias tóxicas del humo de tabaco. En las fumadoras pasivas, sobre todo las pequeñitas, estas niñas de 5 o 6 años que todavía no han llegado a la menarca, la primera menstruación. En estas chicas se ha visto que muchas sustancias del tabaco, sobre todo algunas que producen cáncer, se pueden pescar o se pueden pegar, se pueden unir a algunas células, por ejemplo, de la mama. Y cuando esta niña empieza a desarrollarse, se quedan pegadas. Pero cuando hay otro repunte hormonal, por ejemplo, se embaraza, pueden estas células, por así decirlo, despertar de este letargo y como tienen pegada la sustancia tóxica, tienen la posibilidad de transformarse en células cancerosas. Uy. Imagínate una niñita que cuando era pequeña, 5, 6, 7 años, se expuso al humo de tabaco Sí. porque papá fumaba, porque fumaba el tío, etcétera, y tuvo una exposición intensa. Llega el momento en que se va a embarazar a los 28 o 29 años y resulta con un cáncer de mama. Ya Son no se cosas- relaciona una cosa con otra. Y son como estos efectos invisibles, doctora. Efectos invisibles, me parece muy bonita esa, porque realmente no nos damos cuenta de ello. Es algo que está pasando en nuestro organismo, pero que no lo podemos ver. Por eso yo decía que ojalá, de veras, quienes nos están escuchando, no fumen en contacto con las niñas, ni con los niños, pues, Claro, pero, claro. pero en especial se ha demostrado que fumar en contacto con las niñas pequeñas a futuro puede llevarles a un problema de verdad muy importante, tan importante como un tumor maligno, Gaby. ¿Cómo podemos hacer una especie de detección temprana, doctora? Es decir, por supuesto, como mencionábamos ya anteriormente, siempre la prevención es fundamental, evitar que una jovencita inicie y además tampoco tenga un uso experimental del tabaco. Pero si esto ya sucedió y hay un adulto, un tutor, una madre, un padre cerca de esta jovencita, ¿de qué manera, y que ya lo haya intuido, doctora, que la jovencita está fumando, cómo podemos hacer esta especie de detección? Y a lo mejor también, más bien lo que te quiero preguntar es cómo también podemos hacer esta concientización, doctora, sobre todo en personas que están en un proceso de construcción de su carácter, de su temperamento, con tanta variación hormonal, vaya todo este cúmulo de estímulos que se reciben en una edad, estrenando cuerpo, vaya. ¿Cómo hacer, doctora? Parece una tarea muy difícil de... Compleja porque tú sabes que la adolescencia en sí es una etapa compleja, Gaby. Es una etapa en donde el adolescente está buscando nuevas formas de expresión, está buscando a qué adulto se va a parecer y por eso también vuelvo a retomar. Los papás que fuman
Bueno, es la educación que yo te la estoy diciendo sin decirte nada, ¿no? Claro. Yo te la estoy transmitiendo. Sí. Y te decía, se ha visto que es mucho más frecuente, por supuesto, que las niñas o los niños que tienen papás fumadores empiecen a fumar. Pero la otra cosa, Gaby, es también la información. Yo creo que es muy importante informar a los pequeños. De hecho, por ejemplo, ahorita después de tu programa, yo tengo una plática en la preparatoria 6. Y entonces aquí, ¿cómo hacemos las pláticas a jóvenes? Pues al joven no le vamos a platicar del cáncer de pulmón, del enfisema, porque evidentemente, recordarás tú cuando tú tenías 16, 18 años, te comes el mundo, eres muy sano y sientes que nunca vas a tener una enfermedad, de tal manera que esas enfermedades crónicas, pues tú dices, son de viejitos y las ves muy lejanas. Aquí lo que tenemos que hablar es, por ejemplo, de la resistencia física, en las chicas, de cómo quieren oler, de cuando den un beso, cómo quieren que huela su aliento, pues en los jóvenes también, por ejemplo, en general, de resistencia física. Eso es muy importante. Un joven quiere estar todo el día activo y al rato irse a una fiesta y bailar. Eso no va a ser posible si tú fumas, porque tu resistencia física se reduce y entonces vas a ver a todo el mundo bailando y feliz y tú aquí cansado, ¿no? Entonces, eso es una realidad, Gaby. También podemos hablar mucho sobre cuestiones de tipo sexual. Ya yo había mencionado cómo el tabaquismo afecta el aparato reproductor femenino, pues también hay una afectación al aparato reproductor masculino. Sabemos que los chicos que empiezan a fumar a etapas muy tempranas, a los 45, 50 años, pueden tener problemas importantes de disfunción eréctil debido al daño que tiene su aparato reproductor debido a la nicotina. La nicotina es aquí la responsable directa del daño a nivel de venas y arterias, de tal manera que produce un daño que en ese momento ya no es reparable, Gaby. Entonces, si hablamos de todo esto, que sí les interesa en este momento, ¿no? Actividad sexual, las cuestiones físicas, el verse muy bien, el oler muy bien,